Sí, bien. Bueno, ante todo, bueno, agradecer a los organizadores del Congreso Nacional de Ingeniería Civil de Perú y al departamental de ICA por la invitación. Realmente me une en lazo muy estrecho con muchos amigos en Perú y por lo tanto es un gusto compartir con ustedes esta conferencia. Como se dijo, el nombre es Diseño Geotécnico por Estados Límites y aplicación de los métodos probabilísticos para la determinación del sistema de coeficiente de seguridad. O sea, como una temática que en estructuras de acero, en estructuras de hormigón, ya es algo que nos ha constituido en la geotecnia, todavía son temas que se investigan en la actualidad. Comienzo con un pensamiento, pudiéramos decir, del profesor Meli Piriaya de la UNAM de México, que está en su libro, un excelente libro de diseño estructural, que nos pone un poco aprieto a los ingenieros, pero bueno, de todas formas estamos entre ingenieros civiles y nos podemos decir que el diseño estructural es el arte de usar materiales que en realidad no conocemos para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar, y todo esto de modo tal que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. El mensaje principal es que nosotros los ingenieros tenemos que trabajar con parámetros totalmente aleatorios y por lo tanto el análisis siempre requiere de la introducción de seguridad que veremos cómo se realiza. Aquí hay una concepción de la modelación muy reducida. Hay esquemas mucho más completos, pero para los fines de esta conferencia es suficiente. Nosotros los ingenieros siempre nos enfrentamos a un problema real. Está dibujado aquí de forma irregular porque los problemas reales son así, muy complejos. Nos los arreglamos para estudiarlo y casi siempre lo llevamos a un modelo de carga específico con su base matemática, a modelos constitutivos de material y a simplificaciones de los modelos de las estructuras, sus uniones y su unión al terreno. Es normalmente como nosotros abordamos un problema real. Después todo eso hay que llevarlo a un método de solución. Los métodos de solución casi siempre están muy relacionados con el modelo del material, si son métodos analíticos o más en los últimos años se han utilizado mucho los métodos numéricos o métodos de solución. En cualquiera de los casos después vienen los métodos de diseño y seguridad. Los métodos de diseño y seguridad, que es donde hay que incluir los factores de seguridad necesarios, porque usted está haciendo una serie de hipótesis en la modelación para poder estar seguro con que el resultado es eficiente y también económico. Y al final usted obtiene, y eso es importante, no la solución del problema real, usted obtiene la solución del modelo del problema real que usted constituye. Ingeniero, se le corta el audio. Sí. Los métodos utilizados para establecer la seguridad, bueno, en general, no solo en la geotecnia, han sido los métodos de los esfuerzos admisibles. Esto estuvo muy relacionado con el uso del acero, donde estos métodos pueden tener una cierta aplicación relativamente buena y fueron los primeros que aparecieron. Después aparecieron los métodos de factores de seguridad general, los factores de seguridad global, más actuales, los métodos de estados límites, y también ya se han desarrollado métodos probabilísticos o teoría de seguridad que todavía no constituyen métodos de diseño, pero sí constituyen métodos para calibración de los coeficientes de seguridad que usted utilice por estados límites. Las tendencias mundiales ya en el diseño geotécnico, bueno, creo que es la única rama de la ingeniería civil que todavía se utilizan los esfuerzos admisibles. Es no demasiado común, pero todavía se utilizan los diseños por la llamada resistencia del suelo, resistencia admisible del suelo, que al final de cuentas es un enfoque por esfuerzo admisible. Hay más todavía el uso de factor de seguridad global, por ejemplo, en cimentaciones, utilizar un factor de 2,5, 3, en muros valores menores. Y hay una tendencia en los últimos 20 años, pudiéramos decir, o más, del desarrollo e introducción de los estados límites, aunque ha ido relativamente lento este proceso de introducir los estados límites en el diseño. Algunas consideraciones de algunos autores
reconocido mundialmente en algunos reportes, por ejemplo, claro, esto es 2004, pero bueno, Dennis Becker es uno de los sucesores de los trabajos de Meyerhoff en Canadá. Solo mencionar que en esos años él decía que ya hacía mucho tiempo que en la rama de la ingeniería estructural se había introducido los estados límites, pero que en el campo de las fundaciones era reciente. Pero me interesa sobre todo compartirle el último párrafo que dice: los principios fundamentales para lograr el cambio, le habla del cambio de pasar del método de diseño de responsabilidad general a estados límites. En primer lugar es lograr la comunicación clara y eficaz entre los ingenieros estructurales y los ingenieros técnicos. Eso es un aspecto importante que no es de un país, es de todos. Estamos hablando de un país desarrollado. Y también la educación apropiada y entrenar a los componentes esenciales en el desarrollo de los estados límites de la ingeniería geotécnica. Estos son algunos lineamientos del Comité Técnico de la Sociedad Mundial de Mecánica Sólida y Cimentaciones. Algunas cosas que todavía se discuten en los estados límites. Bueno, intercambiar informaciones, el tema de los valores normativos y característicos, valores de cálculo, a eso nos referiremos en la presentación, es un tema todavía bastante discutido. La revisión y adelanto de los métodos probabilísticos para determinar los coeficientes parciales. Fíjense que nadie dice que se diseñe por métodos probabilísticos, pero que sí se utilicen para determinar los coeficientes. Tratar de incluir estos análisis probabilísticos en el método de los estados límites o cualquier, perdón, en el método de los elementos finitos, cualquier otro método numérico. Esto se han hecho algunos intentos, pero todavía no está generalizado. Y bueno, en aquellos años se hablaba de estudiar toda la introducción que han hecho los países asiáticos, el desarrollo de ellos en la institución de los Estados Unidos. Este es interesante. Trevor Orr es el redactor principal del Eurocódigo 7 de geotecnia. Y en aquella, estoy hablando del 2011, él decía que el Eurocódigo, estamos hablando en Europa, ha sido muy diferente la implementación del Eurocódigo en los distintos países, distintos algunos que han tomado mucho más tiempo que otros. La reacción inicial, y esto es en general con los estados límites en la geotecnia, es que es dificultoso, pero se ha ido mayormente debido a la falta de efemeralidad, o sea, no es nada que no puedan hacer. Muchos países han actualizado y, bueno, han tomado el Eurocódigo, pero actualizado por sus características. Esto de los casos lo veremos cuando lo estudiemos. Los factores parciales han sido seleccionados de forma que deben generar un factor de seguridad global con respecto a los diseños tradicionales. Esto también lo vamos a ver. O sea, usted parte de que hay un método de diseño de seguridad global y usted va a ir a otro método que no puede dar valores de seguridad mayores que ese. Y el tema otra vez aquí de los valores característicos es un tema bien complejo que se arrastra de la ingeniería estructural, del diseño de concreto, que cuando se aplica al campo de la geotecnia trae bastantes problemas. Bueno, vamos a ver los métodos que habíamos mencionado anteriormente. El método de fuerza admisible, la ecuación general es muy sencilla. Normalmente aquí se hace equilibrio de esfuerzo de tensiones, o sea, equilibrio en valores de esfuerzo, no de fuerza. La función Y1K, que está a la izquierda, pongo la K porque normalmente aquí usted trabaja con las cargas normativas, y las cargas normativas, las que aparecen en las normas, no son valores medios, son valores característicos, por eso aparece el valor de K. Y esos valores, sin aplicar ningún coeficiente a las cargas, se compara con un esfuerzo admisible del material. Bueno, el esfuerzo admisible del material es una nebulosa de cómo se determina, ¿no? En el caso de las cimentaciones superficiales todavía existe esta ecuación utilizada, es que la tensión media, bueno, si no hay momento, la tensión media actuando en la base de las cimentaciones tiene que ser menor o igual que esa tensión normativa de la resistencia del suelo, de la resistencia admisible del suelo. Eso se sabe que en la práctica, lo que conocemos en la geotecnia es una simplificación muy grande, porque realmente no se puede definir un valor de resistencia al suelo, porque la llamada resistencia al suelo no solo depende, como veremos a continuación, de los valores de las propiedades del suelo, sino depende de muchas otras cosas. Ahí le pongo, por ejemplo, la ecuación de Briggs-Hansen para la determinación de la capacidad de carga, es una de las ecuaciones más utilizadas en las normativas internacionales. Y se ve que, bueno, la capacidad de carga, por supuesto, depende del peso específico, depende de la cohesión, los términos N gamma, NQ y NC depende del ángulo de fricción interna, pero además aparece B', que tiene que ver con el ancho de la base, aparecen los factores S, que tienen que ver con la forma, los factores I, que tienen que ver con la inclinación de la carga. En general, usted no puede hablar
de una resistencia de un suelo. Todo depende de la capacidad resistente de la base de la cimentación en concordancia con las características del cimiento que esté diciendo. Bueno, método más, digamos, elaborado para la seguridad, el método de factorización global. Aquí las funciones de las cargas siguen siendo lo mismo. Esto se puede hacer en análisis de equilibrio de carga o análisis de equilibrio de tensiones. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. Lo que cambia aquí es que la función Y2 es una función en estado de falla, o sea, la tensión resistente también normativa con los parámetros normativos del material, pero llevado a la falla. Y como se lleva a la falla, para comparar con un esfuerzo hay que reducir este valor. Y reduciendo este valor es con un solo coeficiente, que en este caso le llamamos K, que por ejemplo en cimentaciones superficiales se sabe que internacionalmente se utiliza entre 2,5 y 3,5. Y hay un número bastante mágico utilizado en todos los lugares, que es 3. La ecuación sería esa que está debajo en el análisis de la capacidad de carga, haciendo el equilibrio de carga en estos casos. El método de estado límite. Bueno, el método de estado límite, yo diría que la primera normativa que salió en el mundo de diseño de cimentaciones por estados límite fue el SNIP del año 62 en la Unión Antigua Unión Soviética, hoy Rusia. Fue la primera normativa en el mundo que propuso el diseño de las cimentaciones por estados límites. Después de Dinamarca, sobre todo con Britt Hansen a la cabeza, en el 65 ya empezó a publicar sobre el uso de los estados límites, varios autores en Estados Unidos en la década de los 80. Meyerhoff en el 82 en Canadá, también hay una serie de artículos muy buenos de él con la introducción de los estados límites. En Cuba, la primera vez que se habla y la primera normativa que presenta el diseño por estados límites en el 1990. Los países asiáticos también ahí. Australia en el 1997 con Peter Day al frente, que tuvo algunos tropiezos, pero bueno, también llegó a introducir. Y bueno, el Eurocódigo, que muchos países de Europa ya lo habían introducido, el primer Eurocódigo 7 bien estructurado es del año 2000. ¿Cómo es el principio del diseño por estados límites? Hay distintas expresiones. Nosotros le vamos a poner primero la que nosotros utilizamos en Cuba. Aquí las cargas son cargas de cálculo, o sea, Y1, el asterisco arriba quiere decir que son valores de cálculo. La Y2 es también de falla, pero con sus valores de cálculo, las propiedades físico-mecánicas del material. Y nosotros utilizamos de todas formas un coeficiente de seguridad adicional muy pequeño, en orden de 1,1, 1,2, 1,3 máximo, para tomar en cuenta aspectos que no se puedan mirar o sea, no se pueden evaluar matemáticamente. Yo siempre le digo a mis alumnos diferenciar la seguridad que hay que introducir en un estadio de fútbol o de béisbol, en el caso nuestro, y una vaquería, ¿no? Y eso lo toma de alguna forma este aspecto. Acá abajo vienen las curvas clásicas de la curva probabilística que está a la izquierda, representaría la carga, y la curva probabilística que está a la derecha representaría la resistencia. Siempre hay una zonita por aquí que usted no se la puede quitar de arriba, que tiene que ver con la probabilidad de fallo. Y ahí están los distintos coeficientes que usted introduce en el estado límite, lo que tiene que ver con las cargas, los gamma F, lo que tiene que ver con los materiales, los gamma E y el adicional, y la multiplicación de ellos tres global daría el coeficiente global. Bueno, aquí cómo se utiliza la mayoración de la carga, eso todo el mundo lo conoce. Ojo, aquí vuelvo a decir que los valores de carga que aparecen en las normativas no son valores medios, son valores característicos. Vean la curva de abajo, que este es el valor que aparece en la norma. Usted cuando lo multiplica por el coeficiente correspondiente tiene este cálculo, y si quisiera ir hacia atrás para obtener el valor medio, veremos ahora cómo se puede obtener. Para ir hacia atrás, obtener el valor medio, hay que tener caracterizada estadísticamente la carga con su coeficiente de variación. Esto hay muchos trabajos internacionales hechos y algunos que hemos hecho nosotros acá en Cuba también, de valores de las cargas, después lo veremos, de las cargas muertas, de las cargas vivas, de las cargas especiales. En el caso nuestro hemos estudiado bien el caso del viento, no del sismo, y tenemos caracterizado su coeficiente de variación, y con lo cual usted pudiera, aplicando fórmulas clásicas de la estadística y el valor de la t-student, puede llegar a determinar a partir del valor normativo el que uno cada obtener el valor medio. Y ahí debajo vienen las expresiones de cómo usted tendría el factor general que pues, se aplica en un diseño cualquiera, puede ser de cimentaciones superficiales, por ejemplo,
a la hora de aplicar los factores de mayoración de las cargas en función de cada uno de ellos. Aquí, bueno, algunas combinaciones, le voy a poner las que más utilizamos nosotros, esas son parecidas mucho a lo que se utiliza en el mundo. Una primera dos combinaciones que tienen que ver con tratar, si estamos hablando de cimentaciones, de buscar la mayor carga vertical posible. Otras tres que tienen que ver con el efecto del viento y otras dos que tienen que ver con el efecto del sismo. Son combinaciones clásicas. Lo que quiero es que ustedes ahí introducen factores distintos para cada una de las cargas, pero al final puedo tener un factor general por introducir los factores de seguridad de las cargas. En el caso de los materiales, en este caso estamos hablando de las propiedades del suelo, en nuestro enfoque, veremos que el Eurocódigo no lo hace así. En nuestro enfoque planteamos aplicar el coeficiente de reducción de las propiedades físico-mecánicas de los materiales directo del valor medio al valor de cálculo, sin tener que pasar por el valor característico. Esto nos ha ahorrado bastantes problemas a la hora de aplicar el método de estado límite, y estas son las ecuaciones clásicas para cada uno de ellos, y aquí aparece un coeficiente general con el cual usted puede obtener el valor que se determina o que se introduce de seguridad por reducir las propiedades físico-mecánicas del suelo. Estos son los valores que utilizamos nosotros en cimentaciones superficiales. Estos valores se parecen bastante a los que aparecen internacionalmente. Decir que la probabilidad de diseño que se utiliza en esto en el primer estado límite es el 95%. Esto también todos los autores lo utilizan internacionalmente. En el segundo estado límite puede ser el 85%. Vean que hay que calibrar para suelos cohesivos. Nosotros estamos hablando de suelos cohesivos, son fundamentalmente que tengan ángulo de fricción interna menos que 25. Suelos CFI, pero que tengan valores de FI menos que 30. Los valores de seguridad son muy sensibles al ángulo de fricción interna y por lo tanto hay que calibrarlos independientes. Y bueno, suelos friccionales con un ángulo de fricción interna mayor que 5. Los del medio son valores de suelos cohesivos friccionales que puedan tener algo de cohesión y qué valores podrían utilizarse. El enfoque americano, pudiéramos decir que se arrastra de los términos de la ACI, es utilizar, bueno, para las cargas, lo mismo que se hace normalmente con los valores de cálculo de las cargas, pero para los materiales no es reducir las propiedades de los materiales, sino reducir la capacidad resistente que estemos analizando. Este es el mismo enfoque que se hace en concreto armado, en el ACI, y aquí se extendió también para el caso de la geotecnia. O sea, usted tendría que determinar la capacidad de carga de, por ejemplo, de la base de la cimentación con los parámetros medios de las propiedades físico-mecánicas y después reducir ellos multiplicando por un factor que evidentemente es menos que 1 y que normalmente está en valores entre 0,4 y 0,8. Aquí algunos de los casos de un autor de la Universidad de Massachusetts, de aquí interesante, todo lo está hecho para suelo friccional. Vean que lo condiciona a el estado de carga que está actuando. No es igual que si es una carga centrada o excéntrica, que si es inclinada centrada, y ahí lo lleva, pero al final, si lo ven en la tabla, los valores mínimos son 0,4 y los valores máximos son 0,5, como habíamos planteado antes. En el caso del Eurocódigo, como el Eurocódigo tiene una estructura única para todos los materiales y hay un Eurocódigo 1 que un poco que da las bases de cómo se debe aplicar la seguridad para todos los materiales, si estamos hablando de acero, si estamos hablando de concreto, si estamos hablando de suelo, ellos necesariamente tuvieron que pasar por el valor característico. Pero se dieron cuenta que si aplicaban los mismos conceptos de valor característico del concreto, le daban valores de cálculo muy chiquiticos y la seguridad era muy grande. Entonces utilizaron un símil acá, que es llevar el valor característico a un valor muy cerca del valor medio, solamente restando 0,5, o sea, restando 0,5 por la desviación estándar. Y por lo tanto el valor característico de ellos realmente le da muy cerca del valor medio, por lo cual pudieron ajustarse por un lado a las leyes generales del Eurocódigo y por otro no a aplicar coeficientes de seguridad mundial. Bueno, el Eurocódigo realmente tiene 4 casos. Hay algunos casos donde se aplica la reducción de las propiedades físico-mecánicas y hay otros casos donde se aplica la reducción de la capacidad de carga. O sea, hay algunos casos que se van con el mismo enfoque que le hemos aplicado, que nosotros aplicamos en Cuba y que tiene, por ejemplo,
en la Unión Soviética y otros países, digo, Rusia en este caso y otros países más. Y también tiene un caso que permite hacer un análisis similar al enfoque americano, lo único que en vez de multiplicar por un factor de menor que 1, divide por un factor mayor que 1. Al final de cuentas es lo mismo. Ven aquí los 4 casos, el caso 1.1, 1.2, el caso 2 y el caso 3. Si analizamos el caso 1.1, es un caso donde aplican toda la seguridad, nada más a las cargas. No es un caso que normalmente es el que sea el crítico. El caso 1.2 es un caso donde se aplica seguridad a las cargas y se aplica seguridad a las propiedades de los materiales, reduciendo la propiedad del material. El caso 2 es un caso similar al enfoque americano, aplica los coeficientes de carga, no reduce la propiedad de los materiales, pero reduce la capacidad resistente. En este caso, en vez de multiplicarlo por phi, dividirlo entre un factor gamma R entre 1.1 y 1.4. Y en el caso 3 es un caso que tiende a mezclar los dos, tiene una parte de carga y también de los materiales. Bueno, ahí está, por ejemplo, en México, utilizan un enfoque similar a los Estados Unidos, en vez de llamarle FI, utilizan FR, y ellos diferencian mucho lo que sería el diseño en la zona del DF y lo que sería el diseño para otros casos, valores tan pequeños como 0.35 o otros casos que pueden ser 0.5. Ahora, ¿cómo determinar los coeficientes de seguridad? Bueno, esto ha habido, yo diría, tres tendencias, ¿no? Los métodos basados en la experiencia práctica, bueno, Mellejoy y Brigham, sin tener mucho aparato matemático detrás, pero teniendo una experiencia incalculable, lograron coeficientes de seguridad en los años 70, años 80, 90, que hoy todavía se parece mucho a lo que se utiliza. En la escuela rusa, bueno, el Molayev al frente no logró demasiado éxito porque quiso ser demasiado exacta la matemática estadística. Y nosotros al final en Cuba lo que hemos hecho es buscar una media entre ellos. Ni somos Molayev ni somos Mellejoy, y tratamos de llegar hasta un límite con el enfoque matemático y a partir de un valor, de un momento, hacer un enfoque ingeniería. Bueno, muy rápido, no voy a entrar en el nivel matemático de esto. Ustedes, vuelvo a repetir, la probabilidad de falla acá, estas serían las cargas, estos serían los materiales, siempre va a haber una probabilidad de fallo, este sería el coeficiente general, y hay dos formas de hacerlo. Este valor de beta, que se llama índice de fiabilidad, que es el que utilizan en el enfoque occidental, y el enfoque de Rusia utiliza eso mismo, pero después llevado a aplicarle la función de Laplace, le suma acá 1 más la función de Laplace de esto, y o sea, 0,5 más en la función de Laplace de esto para llevar un número que se parezca a 1. Pero el enfoque, al final de cuentas, es el mismo. ¿Cómo obtener el nivel requerido o el beta requerido? Bueno, hay cálculos con curva de costo contra H, pero no hay muy pocos datos reales para eso. Lo que más se ha utilizado es esto, o sea, tomar normativas reconocidas y a partir de ahí hacer reingeniería determinando los valores de seguridad que ellas tienen. Esta sería la curva de costo, es muy buena, muy bonita, pero usted tiene que tener los costos diferidos de la obra con respecto al valor de seguridad que usted utiliza. Y eso en muy pocas obras hay. La idea es obtener el mínimo entre la suma del costo inicial más costo diferido, pero el costo inicial sí se determina muy fácil con la seguridad. A medida que usted ponga más seguridad, vale más la obra, pero el costo diferido de cómo se reduce lo desperfecto, el costo por mantenimiento, no hay muchos datos para poderlo hacer. Y lo que más se ha hecho es utilizar esta curva y buscar un número a partir del cual se considera que no vale la pena aumentar seguridad porque no aumenta realmente mucho en ella, se hace prácticamente asintótico. Aquí valores de beta o de H, los que nos interesan a nosotros son estos que están debajo. Vean que son valores de beta y H menores. ¿Por qué? Porque los métodos de diseño de la geotecnia tienen una seguridad implícita, no tanto en los de hormigón armado como los de estructuras metálicas. Esta es la metodología general que hemos seguido, caracterización estadística de todos los parámetros que consideremos aleatorios, eso es necesario. Hemos trabajado fundamentalmente con parámetros aleatorios de las cargas y las propiedades de los materiales. Hoy hay otros trabajos que utilizan otros parámetros aleatorios, los demás nosotros consideramos deterministas no aleatorios.
establecimiento del aparato matemático, la creación de la base computacional, hacer diseño e investigaciones. Hasta el punto 4, eso es matemática y estadística. A partir del punto 5, entonces ingeniería. Con todo eso hay que hacer un análisis general y hacer una propuesta del sistema de coeficientes, que tiene que ser un sistema de coeficientes para el estudio por estados límites, análisis técnico-económico e inclusión de las normativas de diseño de los resultados obtenidos. Aquí un poco la caracterización que hemos hecho nosotros de los materiales por acá, del ángulo de fricción interna, la presión y el ángulo de fricción y la cohesión y el ángulo de fricción interna y el peso específico para los suelos cohesivos y para los suelos friccionales. De las cargas, algunos que son de la literatura, nosotros sí hemos estudiado el viento, los ciclones en cubo, que tiene un coeficiente que se puede utilizar de 0,31. Y con esto es que se hace todo el aparato. Aquí una idea del aparato matemático, no voy a entrar en ello, es complejo. Esto es una forma de determinar los coeficientes de variación de las cargas y de los materiales de una forma, digamos, analítica. Hay otros autores que lo han trabajado y nosotros también, utilizando el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo sirve para hacer esto. El único inconveniente que tiene el método de Monte Carlo es que hay que trabajar con grandes series de material, por encima de tamaño de muestra de 2.000 a 3.000 valores para que sea realmente representativo, pero es un método, digamos, simple. Hay muchos software que lo acompañan y que se puede utilizar para ello. Esto es entonces todo aquello aplicado al diseño de cimentaciones superficiales con algunas simplificaciones. Vean aquí que la función Y1 es la carga vertical actuante, la función Y2 es la capacidad de carga. Aquí daría como obtener el coeficiente general que se introduce por mayorar o aplicar los coeficientes de carga. Aquí daría el coeficiente general que se introduce por reducir la propiedad físico-mecánica, y el coeficiente de K, si lo pusiéramos comparar con el método de seguridad global, se hace por la multiplicación de los tres, incluyendo el coeficiente de seguridad adicional que habíamos mencionado. Estas son las ecuaciones matemáticas para poderlo hacer. En el caso de la geotecnia, cuando utilizamos como modelo de falla de Moore-Coulomb, el tema se complica bastante desde el punto de vista matemático, porque además de tener los parámetros aleatorios de las cargas y de las propiedades de los materiales, el ángulo de fricción interna, la cohesión y el peso específico, ocurre que el ángulo de fricción interna y la cohesión son parámetros correlacionados y por lo tanto eso lleva a un tratamiento especial para poderlo resolver. Aquí los resultados que hemos obtenido con esto, vean qué pasa, que este es el que usted requeriría para un diseño, digamos, eficiente, y el que obtiene aplicando directamente los coeficientes de seguridad son muy grandes. Y por lo tanto no nos podemos quedar aquí y hay que ir a un proceso de calibración de estos coeficientes, que es un proceso, digamos, más ingenieril, que se basa en aparatos matemáticos para tratar de que esta columna se parezca a esta columna, que sería eficiente. Es aquí lo que pasa cuando no se calibran los coeficientes. Vean que las dos curvas, la azulita clara y la verde, son los que dan como coeficiente de diseño, y los requeridos serían la violeta y la azul oscura. Las curvas coeficiente que usted introduce están muy por encima de los requeridos, y haciendo una calibración aquí usted logra meter las curvas una dentro de otra y por lo tanto reducir los valores de los coeficientes. Eso se traduce en la reducción de los coeficientes máximos a utilizar para cada uno de los materiales, que es esta misma tabla que ya habíamos visto anteriormente, y se traduce en que usted reduce entonces los coeficientes que se introducen, y vean que este intervalo, hay números que están dentro de este intervalo que es el requerido. Usted ve valores grandes aquí, pero recuerden que estamos determinando el coeficiente de seguridad de valores medios, el que se utiliza en el método de factores de seguridad globales, el que se utiliza el coeficiente de seguridad de valores característicos a valores medios. Por lo tanto, esos valores son menores que, por ejemplo, un valor de 3 normal de factor de seguridad. Y sobre esa base, bueno, pues vamos a arribar a las conclusiones. En primer lugar, es evidente que la tendencia de los países más desarrollados, incluso últimamente de todos los países, es a utilizar el método de diseño por estados límites en el diseño técnico. Cada día se utiliza más en las principales normativas internacionales los métodos probabilísticos, no como método de diseño, sino como método para determinar los coeficientes de seguridad
que se utiliza en el método de Estados Límites en el diseño. Es necesario realizar un fuerte trabajo en la esfera subjetiva para lograr el cambio de pensamiento de los profesionales que permita la generalización de los nuevos enfoques de diseño en los países como los nuestros. Y por último, se demuestra que países pequeños como los nuestros, sobre la base del uso eficiente de los recursos intelectuales, pueden desarrollar investigaciones de nivel internacional y lograr introducir sus resultados en la práctica profesional en la solución de complejos problemas técnicos con importantes aportes económicos al país. Y bueno, con esto concluyo mi conferencia. Creo que me ajusté al tiempo y muchas gracias por haberme invitado ahí. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Me parece que el tema que usted ha presentado fue bastante interesante y creo que nosotros vamos a adaptarnos de acuerdo al conocimiento que usted nos ha dado.